Hola a todos, soy Laura Nogués y soy científica e investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CENIO, en Madrid, que es un centro que básicamente estudia el cáncer, que tristemente es una enfermedad que afecta a mucha población y que causa muchas muertes hoy en día. Pero os voy a contar un poco cómo he llegado hasta aquí. A mí siempre me gustaban las ciencias e intentar entender cómo funciona el mundo y en particular cómo estamos formados los seres vivos. Pero yo no sabía qué teníamos que estudiar para saber esto. Entonces, bueno, en la vida todo el mundo tiene referentes que pueden ser un profesor de ciencias o puede ser un científico famoso. En mi caso yo tenía una prima mayor que cuando yo estaba en el cole, ella estudiaba una carrera que se llama bioquímica y yo no tenía muy claro qué era, pero fui indagando y es una ciencia, una disciplina científica que te permite estudiar la composición de los seres vivos, desde el organismo entero hasta los órganos, cómo están formados, sus células y sobre todo moléculas que forman las células y que son las responsables de, al final, todas las funciones biológicas que somos capaces de hacer. Entonces yo también me puse a estudiar esa carrera y dentro de esa carrera me especialicé en entender cómo estas moléculas regulan o controlan enfermedades. Entonces, para ello me fui de Zaragoza, que es de donde yo soy, fui a Madrid a hacer el máster de Biología Molecular y Celular en la Universidad Autónoma y allí me empecé a hacer un proyecto en un laboratorio del doctor Federico Mayor, que estudiaban básicamente las interacciones entre proteínas para el desarrollo de enfermedades, en concreto el cáncer de mama. Entonces me gustó tanto que al final decidí hacer la tesis con ellos, que la tesis es un periodo que abarca como unos 5 o 6 años, en el que te especializas mucho en estudiar una cosa muy concreta, y en mi caso estudié cómo una proteína se relacionaba con otras para favorecer el proceso de cáncer de mama. Y os preguntaréis por qué es importante saber cómo el cáncer evoluciona. Pues es importante saber qué y cómo se produce el cáncer y cómo avanza, porque el cáncer son el desarrollo incontrolado de células dentro del propio organismo, porque si tú eres capaz de identificar cosas que lo provoquen, puedes diseñar fármacos que te ayuden luego a eliminarlo. Y entonces eso es la finalidad de mi investigación. Entonces, una vez estando allí haciendo la tesis, me di cuenta que en realidad la mayoría de los pacientes que tienen cáncer no se mueren del propio tumor, sino que se mueren porque el cáncer es capaz de invadir otros órganos. Es decir, tú puedes tener un cáncer de mama, pero al final, si las células son muy agresivas, son capaces de irse al cerebro, irse al pulmón, irse a los huesos, y al final lo tienes tan descontrolado que es muy difícil de tratar y de curar con fármacos. Entonces, para especializarme más en esa parte, en la metástasis, hice una estancia corta de 3 meses en el Instituto Curie de París y luego, sobre todo, me fui a Estados Unidos, a Nueva York, a Weill Cornell Medicine, a especializarme en las comunicaciones entre las células tumorales y los órganos a los que luego se iban estas células tumorales. Entonces, allí en concreto, lo que intentamos investigar es cómo las células tumorales mandan señales en unas vesículas que se llaman exosomas a los sitios distales donde luego van a llegar y cómo se producen estas comunicaciones. Allí en Estados Unidos yo lo que hice fue aprender muchísimas técnicas diferentes, a trabajar también con animales, que son nuestros modelos que nos sirven prehumanos. Y luego lo que yo siempre quería era volver a España a aplicar mi ciencia en España. Y entonces, la estancia allí me duró como 2 años y medio y fui capaz de conseguir una beca de atracción de talento que me permitió volver a Madrid al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es donde ahora yo estoy. Y aquí lo que intentamos en mi grupo investigar es cómo, en concreto el melanoma, que es un tipo de cáncer muy agresivo que se produce en la piel y que causa muchísimas muertes precisamente porque sus células son muy metastáticas. Entonces yo estoy intentando diseñar nuevos mecanismos para bloquear esta metástasis y entonces mejorar la calidad de vida de los pacientes y que al menos no se mueran. Es un poco nuestra finalidad. Entonces, mi gran mensaje que quería transmitiros hoy es que la ciencia es un maratón. Ser científico es un proceso muy largo, muy bonito, pero muy costoso, requiere mucho esfuerzo, pero que aprendes un montón. Y que hoy en día realmente sin ciencia está claro, que se ha comprobado que sin ciencia no hay futuro, que es necesaria para curar enfermedades de todo tipo y pues os haría también un ánimo a todas esas mujeres que quieren ser científicas
porque se puede, porque ahora cada día somos más y porque sois muy necesarias para construir un futuro próximo. Un saludo y cualquier cosa me podéis escribir al email o si tenéis cualquier duda de cualquier cosa que se haya hablado, pues no dudéis en contactarme. Muchas gracias, un saludo, hasta luego.